Paz a vos, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo de mi esposa, de mis hijos y mis nietas aquí presentes. Hoy miércoles 10 de junio, un día muy especial, ya que nos permite Dios poder llegar a su hogar por medio de este medio, por esas redes sociales. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, pero también gracias a la familia pastoral por este espacio que nos permite tener con ustedes. No sin antes, hermanos y hermanas, decirles a mis hermanos, en especial a algunos hermanos que voy a nombrar y otros que están pasando por alguna situación. El día de ayer por la noche, en nuestra página o eh, en nuestro WhatsApp nos llega información de que algunas hermanas están pasando por alguna situación difícil. El caso de Miriam, jovencita que apenas en unos meses atrás bajó a las aguas. Un amigo de Magali, Ricardo López, de su hermana de esta Magali también, Miriam Sugeli, y algunos otros hermanos que están padeciendo alguna situación especial en estos momentos de pandemia. Hoy, querido hermano y hermana, quisiera yo hablarte, decirte y comentarte qué vamos a hacer en esta nueva normalidad. Hemos visto que tenemos que ser transformados y aprovechar los recursos que Dios nos da, que seamos sal en un mundo que de por sí ya está cambiando, un mundo que necesita de ti, de usted, de todos y cada uno de nosotros, para que demos forma y vida a lo que nos va a esperar allá afuera. Algunos ya salimos a trabajar, algunos otros siguen en los hospitales atendiendo enfermos, otros muchos en este día están despidiéndose de sus familiares porque ya duermen en el Señor. Hoy, ¿qué vamos a hacer en esta nueva normalidad? Y ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, del verso 9 al verso 14, hermanos, Jesús refiere una parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y comienza así esta lectura. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Es fácil, amado hermano, ver esta parábola del Señor Jesús y ver al publicano,
y que este Jesús estaba disgustado con la oración que hacía el fariseo. Eso, queridos hermanos, se debe a que esta última oración, él quería lucirse y exhibirse en, en enumerar sus obras para Dios. Se colocó él a sí mismo en una posición muy alta, incluso, déjame decirte, que al mismo nivel que Dios. Hacía tratos con Dios y quería crédito por su trabajo. No poseía ni la más mínima piedad ante Dios. Carecía totalmente de un corazón de reverencia hacia Dios. Pero el publicano era completamente diferente. Sabía que era un humilde pecador. Así que en su oración tenía un corazón de reverencia hacia Dios. Y se desnudaba a sí mismo, reconociendo su propia corrupción, pidiendo sinceramente el perdón de Dios. Al final, recibió la misericordia de Dios. Dios, queridos hermanos, adoptó distintas actitudes hacia cada uno de esos dos personajes, actitudes hacia Él. Es por eso que hoy en esta reflexión yo te quiero invitar a ti, a usted, que comparemos esto que acabamos de leer y de escuchar con nuestras propias oraciones. Con frecuencia, queridos hermanos, adoptamos una postura equivocada. A veces, por ejemplo, hermanos, cuando nos encontramos en un problema, sabemos que lo que estamos haciendo no está de acuerdo con las palabras del Señor. Pero aún así, nos mostramos decididos a hacerlo. Y en nuestras oraciones queremos que Dios haga las cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad. Cuando oramos, cantamos nuestras propias alabanzas y nos damos a veces de palmaditas en la espalda. Y si Dios, y si Dios no nos bendice, nos enfadamos con Él. Cuando enfermamos o algo terrible sucede en casa, en nuestras oraciones culpamos a Dios por no protegernos. E incluso tratamos de razonar con Dios y ajustar cuentas con Él. Y la lista sigue y puede seguir aumentando, hermanos. Todas estas oraciones tienen como fin hacerle demandas a Dios y tratar de forzar su voluntad. ¿Y sabes qué es eso, hermano? Es explotarlo y culparlo de todo lo que nos sucede. Incluso oponernos y enfrentarnos a Él. Este tipo de oraciones, querido hermano y hermana, tienen como fin forzar las demandas a Dios y hacer la voluntad no de Él, sino la de nosotros. Y eso, ¿sabes qué es? Es explotarlo y culparlo. Para que Dios nos escuche lo que debemos de hacer al orar, lo debemos de hacer como el publicano, hermanos. Debemos, primeramente, conocer nuestro propio lugar como seres creados. Tener una actitud de piedad ante Él y orarle a Dios con la única condición de obedecerle. No debemos, queridos hermanos, de tratar de reclamarle todo a Dios o exigirle que actúe
de acuerdo a la voluntad de nosotros. Solo debemos de pedir, hermanos, que Dios haga su propia voluntad. ¿Y sabes qué sucede? Que Él solo de esa manera, Dios escuchará nuestras oraciones y nos iluminará y nos guiará. Créelo, hermano. Hoy en esta tarde, querido hermano, yo te quiero hablar y seguir con esa línea de hoy comentarte dos puntos claves sobre la oración que acerca a Dios. Hay muchas, como yo les decía anteriormente, hermanos, pero hoy nuevamente quiero agregar dos puntos claves para hacer una oración que agrade a Dios. Y la primera de ellos es orad a Dios con sinceridad y con honestidad. La segunda, queridos hermanos, es orar a Dios con energía y determinación. ¿Con qué fin, hermano? Para que no pierdamos la fe. Déjame explicarte estas dos. Y la primera de ellas que yo te comentaba era orar a Dios con sinceridad y con honestidad. El Señor Jesús le dijo una vez a sus discípulos, hermanos, y les dijo de esta manera: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esto está en Mateo capítulo 6, del verso 5 al verso 6. Según lo que acabamos de escuchar, hermanos, y que está en la Biblia, podemos ver que cuando los fariseos oraban, a menudo a ellos les gustaba elegir un lugar lleno de gente. Les gustaba situarse en las sinagogas o en las intersecciones para orar. Y ahí con frecuencia recitaban las escrituras y decían largas oraciones para lucirse. Todo aquello era para que los demás los vieran, para que la gente los considerara los más devotos, los más piadosos, y ganarse así el reconocimiento de los demás. Que los admiraran en una palabra. Este tipo de oración, querido hermano y hermana, no es otra cosa que quererse, encumbrarse y alardear. Es tratar de engañar a Dios. Por eso, el Señor Jesús dijo que ellos y sus oraciones eran hipócritas, hermanos. Por eso no le resultaban gratas a nuestro Señor Jesucristo. Si reflexionamos un poco, hermanos, muchas veces cuando oramos, también albergamos motivaciones incorrectas. Por ejemplo, te diré algunas. Cuando oramos en las reuniones, no le hablamos a Dios sobre nuestras verdaderas dificultades o nuestra corrupción, ni le hablamos de corazón, ni mucho menos dejamos que Él nos guíe. En vez de eso, decimos palabras floridas y soltamos alabanzas vacías. Si es que no estamos recitando capítulos de la Biblia y mencionando pasajes bíblicos sin parar. Creemos, hermanos, que alguien que ha memorizado más escrituras y puede hablar más con más elocuencia, pensamos que es el que ora mejor. Pensamos que orar de esa manera nos acerca más a la voluntad del Señor. De hecho,
Orar de esa manera, déjame decirte, no es compartir nuestros corazones con el Señor, ni adorarle de verdad. Por el contrario, hermanos, se trata de aferrarse a nuestros propios motivos y metas con el fin de mostrar a los demás lo grande que es nuestra búsqueda, con la única intención de presumir, hermanos. Orar de esa manera es simplemente hacerlo de memoria, seguir los pasos, orar como un rito religioso. Es simplemente, hermanos, ser superficial con Dios y tratar de engañarlo. El Señor Jesús dijo, Dios, queridos hermanos, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es el Señor de la creación. Así que cuando los seres creados oran ante el Creador, debemos, queridos hermanos, de tener un corazón reverente y adorarlo con sinceridad. Aceptar, sí, su examen y decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Lo que es real. Solo este tipo de oración, hermano, solo este tipo de oración le causa alegría a Dios. El segundo punto que hoy te quiero hablar, hermano y hermana, es orar al Señor con energía y con determinación. ¿Con qué fin, hermano? Para que no pierdamos la fe. En Lucas, querido hermano, en el verso 18, en Lucas, en el capítulo 18, hermanos, en el verso 1 hasta el verso 8, Jesús se refiere a una parábola para enseñarle a sus discípulos que ellos deberían de orar en todo tiempo y no desfallecer. Y les decía de esta manera: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola, hermanos, muestra que cuando le oramos al Señor para buscar la voluntad de Dios o pedir algo, no podemos tener prisa para que ésta sea contestada rápidamente. Hay principios respecto a qué oraciones son cumplidas por Dios y debemos de aprender a esperar. Debemos de aprender a buscar, pero también debemos de aprender a obedecer. Dios, queridos hermanos, Dios es todopoderoso y práctico. Mientras nuestras súplicas concuerden con su voluntad, Él ciertamente consumará nuestras oraciones. Debemos tener fe en Dios, hermanos y hermanas.
Hoy en estos momentos de mis hermanas y hermanos que mencioné al principio, están pasando por una situación difícil. Una enfermedad que dice el gobierno que ya estamos a punto de salir, pero solamente Dios tiene el tiempo perfecto. Debemos de tener paciencia, hermanos. Debemos de aprender a esperar. Debemos de aprender a buscar, pero también debemos de aprender a obedecer. Todos, todos queridos hermanos, sin excepción, hemos pasado por algún tipo de cosas difíciles. A veces, hermanos, nos topamos con la enfermedad, con la falta de trabajo, con los problemas en casa. No sabemos qué hacer y nos acercamos a Dios en oración. Y a través de las lecturas de la palabra, hermanos, de ese bello evangelio, de esas buenas noticias. Y a veces, ¿por qué no decirlo, hermanos, de la comunicación con las hermanas y hermanos que hoy, en medio de esta situación, tenemos por las redes sociales? Dios, queridos hermanos, Dios nos ilumina y nos guía muy rápidamente. A veces también, hermanos, no sé si le pasa a usted, a veces oramos mucho tiempo por algo y no recibimos una respuesta de Dios. Y es en esos momentos, hermanos, que necesitamos nosotros callar nuestro corazón y esperar que la voluntad de Dios se nos revele. Otras veces, Dios, queridos hermanos, prueba nuestra fe para ver si somos capaces de apoyarnos verdaderamente en Él. Así que ya nos hallemos en dificultades o que las estemos enfrentando en este momento en nuestra vida diaria o en nuestro servicio a Dios, hermanos. Nunca, nunca debemos de perder la fe o desanimarnos. Que los momentos de oración sean de gozo y de alegría, hermanos. Si no hay la respuesta que queremos en el momento, Dios hará y Dios abrirá el corazón, hermano. Pero no te desanimes. No debemos de perder la fe, hermanos, sino que debemos de ser como la viuda que acabamos de escuchar hace unos momentos, que busca reparación y tiene un corazón constante y una fe auténtica en Dios, que se presenta, queridos hermanos, con frecuencia ante Él, en oración y búsqueda, a esperar que su voluntad nos sea revelada. Hoy, querido hermano, debemos creer que cuando llegue el momento de Dios, obtendremos esa luz y ese esclarecimiento de su Espíritu Santo. Y veremos la omnipotencia, la sabiduría y las maravillas de Dios. Hoy, mi hermano, en estos 2 puntos que acabamos de ver, son más, hermanos. Ya llevamos 4 o 5 puntos sobre qué es una oración que agrada a Dios. Hoy, mi deseo, hermano y hermana, y como conclusión, es que esta bella iglesia de Azcapotzalco no cese en el afán de orar sin cesar. Pero no nada más orar, sino también actuar, hermanos. Podemos orar y pasarnos el día y toda la tarde, pero créelo, hermano, es una parte de todo lo que Dios necesita en este momento. Necesita que actuemos para esta nueva normalidad que ya la estamos viviendo. Estos 2 elementos, queridos hermanos, de la oración son un camino de práctica para una buena oración. Al llevar esos 2 puntos, hermanos, que hoy vimos y ponerlos en práctica, seremos capaces de establecer una relación, créelo, hermano,
apropiada con Dios y con nosotros. Y sobre todo, entender la verdad dentro de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, querido hermano, en esta nueva normalidad, nuestra condición espiritual será cada vez mejor. Tendremos más confianza en nuestra fe y en nuestro seguimiento a Dios. Que hoy, querido hermano, en esta nueva normalidad, todo lo que hagamos sea para bien. Y lo mejor, hermanos, es que busquemos el bien común. Créelo, hermano. Dios te bendice. Paz a ti. Bendiciones a tu hermosa vida.